Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros estar aquí a las 5:30 después de un día tan largo, así que estoy encantado de ver más público de lo que me esperaba. Voy a hacer básicamente una presentación nada técnica. Es como si fuese a contar una historia. Hoy no voy a contar nada técnico, eso lo dejamos para otros días, pero básicamente os voy a contar la realidad de dónde estamos con Residential Botnets y sobre todo con los Residential Proxies. No he dicho mi nombre, lo han comentado antes, trabajo para Nokia Deepfield y os vamos a contar un poco pues, lo que llevamos viendo últimamente. Lo primero voy a empezar con un poquito de historia. Esta mañana, aquí en el primer panel que hubo, se hablaba de inicios de Internet y demás y bueno, para los más viejos del lugar, entre los cuales me incluyo, pues básicamente trae recuerdos. Es decir, la Internet nació antes de ayer, como quien dice. No sé si alguien sabe exactamente cuándo nació, pero lo puedo decir yo sin que nadie lo diga. Y fue el año 91, tiene 34 años. 34 años no es prácticamente nada. Cuando hablo de Internet no me refiero a los orígenes, lo digo por tu cara. Lo digo desde el punto de vista comercial o como usuario. No lo digo del tiempo de ARPANET o demás. No estoy hablando de eso. Sin embargo, el tráfico básicamente ha cambiado muchísimo. Es decir, empezamos de la nada y empezamos a tener un montón de tráfico. Hasta el punto que ahora mismo, básicamente, y depende de la fuente con la cual se pregunte, pero más de la mitad del tráfico que hay en Internet es tráfico generado por máquinas. Esto es un dato muy revelador. Y bueno, las máquinas pues pasa un poco como todo. Es decir, hay máquinas, a todos, antes hemos visto también en otra presentación, recibimos un montón de correos, de SMS, etcétera, de todo eso que lo está generando en realidad una máquina. Y eso pues no tiene más que signos de ir a peor, porque ya ni siquiera necesitas un señor enviando correos, ya ahora mismo ya dejas directamente la inteligencia artificial hacer todo este trabajo y lo va a hacer por ti. Este tráfico que se está enviando, digamos, no todo el tráfico que se está enviando es bueno, lamentablemente. Los botnets los hay buenos, los hay no tan buenos y los hay malos, malísimos. Siguiendo igual, pues otra fuente por ahí se dice que más de un tercio de los botnets existentes ahí fuera pues están mandando tráfico malicioso. Y eso a mí me da que pensar, y vuelvo a lo mismo, es decir, no sé si alguien se acuerda de la película Terminator. Terminator ocurre en el 2029, es decir, quedan 4 añitos. Al ritmo que esto va, no sé si vamos a estar ahí, pero bueno, ojalá no. Eso era Internet. Si ahora hablamos directamente de DDoS, pues el problema está muy relacionado a lo que estaba hablando antes. Es decir, DDoS no es algo nuevo. Es decir, de hecho, DDoS, si empezamos a pensar simplemente en cómo ha ido evolucionando, con el tiempo, pues en los primeros 20 años del siglo XXI, pues era un DDoS, digamos, muy básico, enviado desde muy poquitas fuentes, un tráfico directamente que venía de muy poquitos países, unos ataques con unos vectores de lo más sencillos de detectar. Básicamente, con una serie de medidas, configurando umbrales y demás, era muy fácil hacerlo todo y ya. Pero el problema cambia radicalmente con la utilización de los botnets. Y los botnets, de nuevo, no es algo nuevo. De hecho, allá por el año 98-2000, Yahoo, no sé si alguien se acuerda, estuvo abajo un montón de horas por botnets. Es decir, que estos los botnets, que ahora todo el mundo lo conocemos, pero no es algo nuevo ni mucho menos. Ahora bien, los botnets cambian totalmente la película porque desde el año, básicamente, 2022, que es cuando comienza el conflicto armado Rusia-Ucrania, ahí es donde de repente los botnets pasan a ser el vector número 1 de generación de tráfico DDoS en Internet. Los botnets se utilizan en conflictos geopolíticos, donde los conflictos geopolíticos, aparte de tener un enfrentamiento armado entre dos naciones, como en este caso, se utilizan para poder pues dañar al otro lo más que pueden. Es decir, ataco a organizaciones tipo bancos, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte financiera. Si quiero tirar plantas energéticas o de gas o lo que sea, o incluso los departamentos internos de cada país. Los botnets es un tráfico que es legítimo, si lo pensamos. Es decir, ¿qué es un botnet? Pues un botnet, lo han explicado antes también, es básicamente un equipo que ha sido comprometido. De alguna manera
tengo un software que está haciendo que mi equipo esté haciendo su función normal, pero a la vez esté siendo utilizado para mandar tráfico malicioso. Como digo, es tráfico legítimo. Es decir, lo único que no es legítimo es que mi router de casa o etcétera esté mandando un tráfico que no debe, que esté mandando tráfico quick, por ejemplo. A mí me gusta la NBA. Yo veo partidos, tengo mi aplicación y demás a través de Google, yo recibo tráfico quick, yo no tengo por qué mandar tráfico quick. Ese problema de botnets, digamos que ha hecho ya un cambio de tener muy poquitos a tener muchos miles, ¿vale? Y aquí es donde empieza un poco la complicación. No solamente tengo muchas más IPs activas, sino que además tienen mucho más ancho de banda. Antes en casa cada uno tenía, pues empezamos con un módem, volviendo al panel de esta mañana, pero vamos, tenías unos cuantos megas. En Estados Unidos, en Europa, manejas ya 1 giga, tener 10 gigas y solamente hay una aplicación que en realidad necesite todo ese ancho de banda o sea capaz de utilizar todo ese ancho de banda. ¿Alguien sabe cuál es? Aparte de un speed test. DDoS. Es la única aplicación que es capaz de consumir esos 10 gigas que tú tienes. Y esto no va más que a peor, porque entra, y aquí ya sí entra la parte de los residential proxies, donde básicamente esto ya se va de manos. Es decir, pasamos de tener muchos miles a tener millones de dispositivos que además están influenciados, generados, manipulados, donde ya ni siquiera hay una persona detrás la mayoría de las veces, sino directamente está hecho a través de inteligencia artificial. Volvemos a la base de la presentación de hoy, que son los residential proxies. Y yo, pues, como no tenía ni idea de que era un residential proxy, digo, voy a preguntarle a Gemini o a preguntarle a la inteligencia artificial qué es. Pues básicamente es un primo de una VPN. Es decir, alguien, de manera consciente o inconsciente, su equipo forma parte de una de estas redes, lo que son las residential proxy service. Y es básicamente que alguien está utilizando mi IP de casa para mandar un tráfico. Yo tengo un conocido que ya no puede comprar en Costco porque, efectivamente, entró en un residential proxy, alguien ha utilizado su IP de manera maliciosa, Costco le ha bloqueado y directamente no puede comprarlo. Eso es un ejemplo. Es decir, alguien está usurpando mi IP para utilizarla de manera fraudulenta para temas, bueno, fraudulenta o para DDoS. ¿Cuáles son los casos de uso de esos proxy servers? Pues digamos que tenemos una distinta variedad desde los, podríamos decir, más o menos legales o normales, a los que ya no lo son tanto y a los que para nada, es decir, dependiendo del color. Es decir, los residential proxies se utilizan, por ejemplo, pues para aerolíneas, hoteles, simplemente para saber cómo están a nivel de precios. Es decir, yo utilizo una IP que no tiene nada que ver conmigo para entender qué están haciendo los demás. O incluso a nivel de anuncios. Si quiero saber si los anuncios que tengo en tal país pues son los que deben. Es decir, no tiene sentido que yo viva en Estados Unidos y me salga un anuncio de China, ¿no? Porque yo no voy a comprar ahí, no soy ese mercado. Luego tenemos los que no son, digamos, tan legales o de que tienen ahí una franja un poco más indeterminada. Y son básicamente los que se utilizan para otro tipo de utilidades. Es decir, por ejemplo, hay veces que están limitadas pues el número de zapatillas de deporte que me puedo comprar porque hay una edición limitada, o el número de entradas para un concierto, o incluso pues utilizarlo, y esto es algo nuevo, que es utilizarlo para inteligencia artificial. Y luego viene la parte de utilizarlos de una manera fraudulenta. Es decir, antes ya hemos visto otras presentaciones de cómo estos se utilizan, estas redes, para poder timar o sacar beneficio de los demás de alguna manera e incluso utilizarlo para DDoS, que es lo que hemos empezado a ver últimamente. Esto no es una cosa o la otra. Es decir, aquí tenemos ejemplos, lo que contaba hace un segundo, yo puedo tener mi IP que alguien está utilizando para un tema relacionado con phishing, por poner un ejemplo, pero eso no quita que en algún momento mi IP ya la han puesto en un sitio donde ya me reconocen, ya me conocen, pero ese, digamos, organismo que está utilizando mi IP dice, bueno, a partir de este momento sé que no puedo hacer dinero, pero puedo hacer daño, que es utilizarlo como DDoS. ¿Cómo entro aquí? Es decir, ¿cómo acabo con un problema como este? Es decir, ¿cómo se crean
las redes de proxy servers y cómo he llegado hasta este punto. Pues, como he dicho antes, muchas veces la mayoría de los usuarios, o mejor dicho, la mayoría de la gente que está en un residential proxy no lo sabe. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Vosotros estáis en algún sitio, no tenéis wifi, estáis fuera del país, etcétera. De repente encuentras un wifi por ahí, estás en un aeropuerto, estás en un hotel, estás lo que quieras. Y te descargas, no te descargas, simplemente te sale una lista así de información que te tienes que leer de artículos que nadie se lee y luego al final pone yo acepto y le das. Pues, ojo, cuando le dais al yo acepto, porque hay un montón de casos que puedan terminar ahí, es decir, desde una VPN, donde básicamente a mí, digamos que me gusta el fútbol, yo vivo en Estados Unidos, me gusta el fútbol, no quiero pagar, he encontrado una VPN por ahí, me la bajo y sí, veo la Champions los miércoles, pero me acaban de instalar un software que yo no tenía ni idea que lo están utilizando para esto. O, por ejemplo, esto se ha comentado antes en otra presentación, es gente que revende su ancho de banda. También hay algo, y seguro que muchos aquí reconocen Flujo, pues Flujo igual. Flujo, ¿cómo pensáis que puede ofrecer servicios de manera gratuita? Nadie, como dicen en mi pueblo, nadie da duros, que son 5 pesetas a 4 pesetas. Luego existe también una manera de ganarse un malware de una manera también desde la ignorancia. Puede ser porque estamos comprando dispositivos que ya vienen con el malware instalado. Y esto es una realidad. Es decir, hay unas cuantas empresas, sobre todo que vienen de China, muchas utilizan Android, donde básicamente yo me acabo de comprar un botnet que además puede ser utilizado como proxy server. Esto igual, esto lo ha denunciado pues, el FBI e incluso Google, por supuesto, que está detrás, pues son los primeros que hace poco han dicho vamos a tomar acciones legales. Nosotros teníamos conocimiento de esto y luego voy a dar más información, pero estamos hablando de más de 10 millones de dispositivos ahí fuera que están siendo utilizados para esto, con uno de los botnets que es el Batbox. Ok, vuelvo al Residential Proxy, es decir, todas estas empresas que están generando este tipo de redes, hemos visto los casos de uso, pues básicamente todas venden servicios, es decir, ellas están diciendo, básicamente, hay unas 200, 300, hemos pasado de muy poquitas a tener 200, 300, y básicamente todas ofrecen pues lo mismo, es decir, tengo X número de IPs, todas mis IPs son éticas porque lo he conseguido con gente que se ha leído esas 15 páginas que nadie se lee, y son IPs de verdad, no están intervenidas, etcétera. Y luego, pues bueno, pues te dan una serie de información de empresas que si utilizan estándares europeos, tipo GDPR o el CCPA del California Protection Action, que son básicamente estándares que nadie entiende, pero bueno, cualquiera que lo vea ahí parece que es algo serio. Pero la realidad es que estamos hablando de redes que tienen más de 100 millones, que están, como dicen ahí, éticamente conseguidas, que no es cierto, y bueno, porque son los más rápidos y demás. También tenemos otro tipo, y esto se ha empezado a ver en el último año, donde hay empresas que ofrecen también este tipo de redes simplemente para entrenar modelos de inteligencia artificial. Era uno de los casos de usos de los cuales yo hablaba antes. Aquí ya se acota mucho el uso a muy poquitos. En realidad no hay tantas empresas que están utilizando este tipo de redes. Ok, ¿dónde están estos residential proxies? Pues si vemos un mapa de calor del mundo, hay 2 puntos resaltados ahí. El número 1, campeón mundial, es Brasil. Y en el número 2, seguido de cerca, aunque bueno, hay una pequeña diferencia, pues es Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poco las tripas de DeepSeal. Voy a hablar un poco, muy poco, porque esta no es una presentación de producto, esto es una presentación real, donde básicamente nos basamos en el Secure Genome. Secure Genome, para entendernos, es un rastreador
digamos como si fuese un Google en esteroides. Está un poco más fuerte que Google, donde básicamente está rastreando la Internet completa y lo que está haciendo es etiquetar en base a la información que él es capaz de generar, que no os voy a aburrir cómo funciona, pero básicamente las IPs que hay fuera les está poniendo un colorcito y esos colorcitos tienen significados. Cuando vemos un color naranja, significa que es un equipo que tiene una vulnerabilidad abierta. Yo soy capaz de saber qué hardware tiene, qué software tiene, veo que es un router MikroTik, que aquí se ha comentado hoy bastantes veces, con un software antidiluviano donde nadie lo ha parcheado y está intervenido. Pero bueno, digamos que nunca lo he visto en un ataque, yo simplemente lo marco como naranja. Ahora, si ese router MikroTik lo veo atacando, porque yo tengo abiertos puntos en Internet para que me ataquen, tengo colección de ejemplos de ataques de clientes, etcétera, pues básicamente ahí lo marco en rojo. No solamente te conozco, sino que ya te he visto en un ataque en los últimos 48 horas, en los últimos 2 días. Y esto que estoy contando simplemente de cómo funciona, lo hago mención porque hace 12 meses, bueno, esto es de junio, pero bueno, es totalmente válido. Estos colores que vemos aquí como morados es la identificación de los proxy servers. Es decir, nosotros ya éramos capaces en su momento de ver ataques reales donde había una pequeña participación de los proxy servers. Si esto lo vemos a día de hoy, y esto es ya mucho más real, esto no quiere decir que todos los ataques vengan de proxy servers, ni mucho menos, que nadie me malentienda, pero sí empezamos a ver que muchos de esos ataques, gran componente viene de botnets que en realidad están viviendo dentro de una red de proxy servers. Y esto, como digo, empieza a ser el pan de cada día. Y la pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo aquí, ¿qué hace aquí este señor contándome todo esto? Pero, ¿qué podéis hacer desde el punto de vista de Nokia Difil? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros a todo esto? Es decir, ¿qué hacemos con toda esta información? Nokia Difil ha invertido en gran cantidad, en tiempo, en dinero, en personas y demás, en tener un equipo que está dedicado, digamos, a las emergencias críticas, cuando hay un cliente que está abajo, porque mi red me la han tirado, porque mis clientes, etcétera, no soy capaz de levantarlos. Y ese es un equipo, se llama el Emergency Response Team, que es básicamente un equipo que está repartido a lo largo del mundo, que lo que hacen es ayudar en este caso extremo de ataques como tal. Este mismo equipo tiene una segunda función, que es precisamente mirar en Internet, explorar, descubrir nuevas amenazas de botnets en Internet. Y esto que estoy contando ahora mismo puede parecer incluso hasta ya información antigua, pero el último año, digamos los últimos 12 meses, ha sido un cambio radical. Y voy a dar información un poco de cómo es esto. Pero nosotros vimos, y estoy hablando básicamente de febrero, en realidad no hace tanto, estamos hablando de hace, ¿qué?, 8 meses, vimos prácticamente de la noche a la mañana un botnet que no conocíamos. Es decir, eso que os he contado antes de Genome, pues vimos básicamente un botnet nuevo. De repente me aparecen básicamente 30.000 IPs que no había visto en ningún sitio que empiezan a atacar a sitios, empiezan a atacar a CSPs, empiezan a atacar a proveedores de juegos, etcétera, y vemos en lo que en su momento fue ya un ataque que hizo récord mundial en cuanto a capacidad, 6,5 teras. 6,5 teras es muchísimo. Yo no sé si alguien es consciente de lo que son 6,5 teras, pero es una barbaridad. Es decir, puede dejar fuera, ya no un website, sino puede dejar fuera países completos, o incluso muchos de los IX que existen aquí no llegan a ese número, es decir, es una cifra muy considerable. Pero bueno, salvando un poco los detalles, digamos que vimos algo, como digo, que salió de la noche a la mañana y básicamente lo único que hizo fue crecer. De 30.000, prácticamente una semana después, se había multiplicado a los 90.000, y de hecho, pues llegó a salir en las noticias una de las víctimas, que fue básicamente Twitter, X. No sé si alguien se acuerda, un lunes de marzo,
X estuvo fuera X número de horas, como 6 horas. Y de una manera, no sé si decirlo ignorante o ventajista, Elon Musk le faltó tiempo. No sé si os acordáis que hubo esta discusión, que acabaron a gritos en el espacio, en el despacho Oval, con Zelensky y demás. Le echaron la culpa a Ucrania, diciendo esto ha sido un ataque orquestado por Ucrania. Nada, no sabemos, como digo, sus razones para culpar a Ucrania, pero la realidad es que no. La realidad es que este ataque vino de este botnet, el 1111 botnet, que fue descubierto por Deepfield. Por terminar de contar la historia, ¿qué pasó con este botnet, con el 1111 botnet? Pues básicamente a final de agosto se descubrió, básicamente, bueno, salieron distintas noticias, esto es simplemente un recorte del Wall Street, donde un chaval, porque para mí 22 años es un chaval, es el personaje que había detrás de este botnet. Alguien que fue capaz de crear esto, de irlo mejorando. De hecho, empezó incluso, pues antes de, supongo, de tener edad incluso de estar en la universidad, pero él ha estado atacando a grandes, pues eso, tipo DeepSeek, tipo X, está generando cerca de 400.000 ataques por todo el mundo, donde además él, digamos que saca provecho de dos maneras. Uno es atacando él directamente y otro era revendiendo servicios, que esto está muy de moda. Igual, hoy hemos estado hablando aquí de juegos, hemos estado hablando de tal. Hay ahora mismo un mercado de DDoS increíble y también mucho de ese DDoS tiene que ver con la parte de juegos. Pero vamos, digamos, por resumir un poco esto, estamos hablando de alguien que ha sido capaz de crear un monstruo de 6,5 teras. Y ya por terminar la historia, no tengo una transparencia porque digamos que hay un tiempo límite de entregar las transparencias, pero esto va cambiando todos los días. Este botnet se desarticuló, pero básicamente este botnet ha sido reutilizado por otro botnet, que se llama Isuru. Es decir, el FBI lo descompone, libera esas IPs y llega otro botnet por detrás y básicamente dice, estas IPs ya no tienen dueño para mí. Ahora voy a hablar del segundo botnet, que es un proxy server botnet que ha descubierto Deepfield. Se llama ResHydra. Os voy a contar un poco, no sé si alguien es aquí un poco aficionado a la mitología, pero bueno, es un nombre que viene de la mitología griega, que es el Hidra de Lerna, que es básicamente la serpiente multicabeza que tenía 9 cabezas, de las cuales 8 eran invencibles porque las tenías que cortar, o Hércules era el encargado, digamos, de intentar matarla, pero solamente pudo matar a esta serpiente cuando inutilizó 8 de las cabezas, que eran las mortales, utilizando un fuego, un tizón, y fue capaz de cortarle la cabeza con una espada a la que estaba funcionando. Este botnet, que es un proxy server, estamos hablando de una bestia como las que yo estaba contando hace 5 minutos. Es decir, este botnet tiene más de 100 millones de IPs activas todos los días. Ahora mismo lo que yo estoy aquí hablando, no quiere decir que estén las 100.000 activas, pero este señor tiene una capacidad letal superior a los 100 teras. Vuelvo a lo de antes, que alguien se imagine, y los IX aquí lo saben muy bien, cuánto significa 100 teras. Este superbotnet lo que está haciendo es lo que hablaba yo antes, es decir, está haciendo la parte de phishing, de fraude, etcétera, más ataques como tal, y está reutilizando como parte de su poder, está reutilizando pues algunos de los botnets de los cuales yo he comentado antes, el Bad Botnet, utilizando los más de 10 millones de dispositivos de Android, está utilizando el Isuru, que es el que ha recuperado todo el poder que tenía el 1111 botnet, está utilizando Void, y este señor es un monstruo que de hecho hoy, no sé si alguien ha leído algo de noticias, pero hoy hemos vuelto a romper un récord, 30 teras. No sé si alguien conoce juegos o hay algún jugador aquí, League of Legends.
Es un juego de Riot Games, es una empresa que está en Los Ángeles, cliente mío anterior, por cierto. Stream. Han hecho 30 teras hoy, pero os puedo decir más. Eso es lo que ha salido en las noticias y hasta aquí puedo leer, digamos, pero nosotros hemos registrado hoy con este botnet 50 teras. Es decir, esos 100 teras de los cuales yo estaba hablando hace un segundo, si igual me voy a quedar corto ya, o nos vamos a quedar cortos. Y vuelvo a lo mismo, tenemos un problema mundial donde todos los días estamos rompiendo récords y estamos en un punto donde empieza a ser muy peligroso, como digo, la integridad incluso de Internet. Es decir, el tener un problema donde ya no es que me tiren una web, ya no es que tiren Yahoo, que tiren un IXP. Los IXPs, los hubs más grandes del mundo, y aquí supongo que hay alguien, ya 50 teras o 30 teras es mucho más de lo que yo pueda tener en un hub de los 3 más grandes de Frankfurt, Ámsterdam, Sao Paulo, los que queráis. Es decir, estamos hablando de algo muy, muy peligroso. Y bueno, ya para terminar, yo no he venido aquí a vender hoy, pero por suerte, o mejor dicho, por desgracia, no todo el mundo tiene Deepfield. ¿Vale? Estos botnets, a día de hoy, la única solución que es capaz de verlos, detectarlos y de mitigarlos es Deepfield. Como cliente de Deepfield, encantado, digamos, de poder tener una solución que básicamente hace que me protejan. Es decir, si X hubiese tenido Deepfield, no hubiese tenido los problemas, no hubiese salido en las noticias como tal. Pero bueno, como digo, en realidad no he venido aquí a hablar de mi libro, sino a contaros un poco la realidad donde estamos con los proxy servers y la amenaza real que supone y el curso que está teniendo todo, cómo está avanzando. Y voy a parar aquí por si hay preguntas. Ahí tenemos a alguien que se ha levantado, no sé si es al baño o a preguntar. No. No. No son comerciales las presentaciones aquí. Não puedo? Oi, eu sou Douglas do Brasil. Soy Douglas de Brasil. Además de una pregunta, conocemos tu producto, pero además de protegernos y buscar mitigar esto, ¿qué tenemos que hacer para evitar que eso siga creciendo? ¿Cuáles son los caminos? Me imagino que eso vaya por los temas de DNS que ya se mencionaron, por IPv6, por spoofing. De tu punto de vista, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? Voy a contestar de una manera mitológica. ¿Te acuerdas de la serpiente? ¿Cómo se mata a la serpiente? Cortándole la cabeza como tal. Yo no he querido dar nombres aquí, de hecho he sido bastante laxo dando nombres. Te puedo decir que nosotros sabemos quién está detrás de todo esto. Lo que pasa es que no puedo primero ni dar mucha información porque cuando nosotros descubrimos algo, lo que hacemos es alertar a los organismos internacionales, FBI, Europol, Interpol, existe una investigación, lo que hemos visto en el Wall Street antes, que se decía el FBI que habían encontrado a este chico. La única manera de parar algo así es cortarle la cabeza. Este botnet está directamente relacionado con la red de proxy servers de las cuales yo estaba hablando antes, que he dicho que había 300 empresas, que había lo de inteligencia artificial. La realidad, y esto no está en las transparencias, bueno, esto supongo que saldrá en vídeo, la realidad es que está delimitado a prácticamente un señor. Es decir, hay una empresa, hay 4 o 5 que son los que manejan, digamos, todo el negocio de los proxy servers, pero básicamente esto está controlado por una empresa en China. Lo que pasa que a tu pregunta, como te digo, la manera de acabar con esto es cortar la cabeza. Pero es muy difícil cortar la cabeza cuando ahora mismo hay tantos intereses, cuando no sabes quién puede haber detrás. Y como te digo,
nosotros solamente podemos anunciar el problema, no la solución. Eso es una solución que tiene que ocurrir en otro tipo de organismos. No es, ni siquiera es un tema técnico ya, es un tema de organizaciones internacionales que sean capaces de probar esto y sean capaces de descabezarlo. E, complementando, acho que fica mais difícil ainda quando... Creo que se pone un poco más difícil aún cuando tenemos usuarios que aceptan recibir el dinero para ponerle en su propia red multiplicadores de esos proxies, ¿no? Eso pasa también por la ética del ser humano, que es más complicado aún. Somos culpables, ¿vale? Es decir, mucha gente, como digo, no ha cambiado una password en su vida. O tengo un router MikroTik, lo siento por si alguien hay aquí aficionado a MikroTik, no lo ha actualizado en años. Tengo una password que es 1234. O yo me he bajado el proxy server porque me he instalado lo que acabas de decir. Es decir, al final esto es un problema de todos. Todos, como usuarios, tenemos también parte de responsabilidad de lo que ocurre. A nivel personal, de tus equipos en casa, pues tener una limpieza y tener una seguridad. A nivel, digamos, profesional, intentar, pues, como ISP, como ISPs, como CSPs, como IX, controlar algo que, como digo, si no se empieza a controlar, se nos va a ir de las manos. Y ya te digo, lo que yo estaba contando antes de 30 teras o los 50 teras, esos ataques no han ido dirigidos contra un IX o contra un, no lo sé, Verizon, por no decir a nadie aquí como tal. Pero el día que cambien, pues va a haber un problema muy gordo. Ya para terminar, de hecho, me estoy dando cuenta que de mis transparencias falta una. Ahora mismo hay un punto, y es que muchos de los ataques que se hacen se están haciendo básicamente para probar. Es decir, de los miles y miles de ataques que hay todos los días, los malos de la película están probando. Imagínate que yo trabajo en la empresa X y quieren saber cuál es mi secreto o cuál es mi protección. Yo voy a recibir un montón de ataques donde lo que están haciendo es, ok, te mando aquí, vale, me has detectado, te mando un poquito menos, te mando un poquito menos, te mando un poquito menos, hasta que soy capaz de adivinar cuál es el punto donde no me detectas. Y ahí ya estás totalmente expuesto. Bueno. Hola. Bueno, le damos un aplauso grande a Roberto. Muchas gracias por la presentación. Las sesiones del ACNOC van a continuar el jueves a las 9 de la mañana. Sin embargo, mañana sigue el LACNIC. A las 6:45 tenemos los LACNIC Runners. Luego está el Foro de Políticas, luego LACNIC, luego El Salvador y después está LACNIC Eaters, que es el social. Así que los esperamos mañana nuevamente. No se pierdan el Foro de Políticas. Acá me cambio el sombrero. Va a estar muy interesante. Así que muchísimas gracias a todos. El Campus LACNIC ahora ofrece especial...